Hola, bueno, en relación al tema de la normativa complementaria que acaba de publicarse por parte del CNTV durante el mes de julio respecto a la cuestión del must carry y el may carry, que está en la ley de TV digital, señalar que efectivamente la ley originalmente recogió, digamos que en el caso de los canales grandes, los canales podían negociar con las cable operadoras cómo iban a hacer esta transmisión, ¿ya? Por los sistemas de cable de los canales de televisión abierta, y en el caso de los canales pequeños, es decir, los locales, regionales y comunitarios, que el CNTV iba a operar como un organismo para, por medio de concursabilidad, definir cuáles iban a ir y que tenían que ir al menos 4 por zona, digamos, por zona de servicio. Entonces, bueno, ¿cómo impacta esto a los canales comunitarios? Em, es importante señalar que la ley dice que los canales comunitarios pueden ir en el cable, pueden hacer esta solicitud y pedir ser acarreados por las cable operadoras, pero que no pueden modificar su zona de servicio. Es decir, que eh, pueden verse en la misma zona donde ya se ven previamente, ¿ya? Entonces, esto, digamos que a priori no es muy beneficioso porque en realidad lo que le interesaría a un canal comunitario es a lo mejor tener más impacto y por lo tanto llegar a más lugares, ¿ya? Pero lo que dice la ley es que no puede modificar su zona de servicio, y el otro tema es que las interconexiones, para hacer posible el acarreo por parte de las cable operadoras, corre por cuenta de los propios canales, es decir, no hay un apoyo financiero a esa interconexión, ¿ya? Entonces, digamos que en estos dos sentidos es poco beneficiosa para los canales comunitarios. Sin embargo, hay una letra del documento de las normas, de la normativa sobre este artículo de la ley, es el artículo I, que dice que, bueno, el I y el J que dicen que igual, aunque esto esté así, digamos, que eventualmente se puede, esto igual queda abierto, ¿ya? Porque eh, dice que son materias técnicas cuyo contenido debe ser establecido en cada caso acorde a las potestades legales y respecto de cada peticionario por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿ya? Por lo tanto, es necesario fijar más disposiciones complementarias aún, ¿ya? Entonces, el tema de esto es que, entonces, como que los canales comunitarios no pueden dejar esto simplemente ir, porque puede que se aplique alguna excepcionalidad en algún caso. Sin embargo, el problema de esto es más bien en términos, digamos, de normativa, porque una normativa tiene que ser más previsible que lo que está planteando ahora, ¿ya? Es decir, es como que esto dice la ley y en principio no beneficia a las comunitarias, pero esto puede cambiar, ¿ya? Es decir, se pueden fijar nuevas disposiciones que eventualmente puedan modificar o matizar esta cuestión, ¿ya? Entonces es una situación un poco, digamos, que nos deja, digamos que es una situación que, al menos para estos canales, mi opinión es que no da una certeza jurídica sobre cómo actuar, es decir, cómo abandonar cualquier idea de, de solicitar ser acarreado o mantenerse como a la expectativa de si efectivamente a partir de ahí se puede, por ejemplo, aumentar la zona de servicio, o considerando que los canales comunitarios son sin fines de lucro, que eventualmente esta cuestión de que haya que pagar la interconexión a lo mejor no haya que pagarla, ¿ya? Entonces, digamos que se le aplica a los comunitarios una norma general a todos, que no los diferencia de los locales y los regionales, y en eso digamos que no es beneficiosa, pero al mismo tiempo la ley dice que eventualmente podrían hacerse algunos cambios dentro de la ley, ¿ya? Entonces es una situación un poco ambigua que a mi juicio no es positiva para el sector. Como presidente de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile, nos oponemos a las políticas del Consejo Nacional de Televisión en términos del must carry, que significa que los operadores de cable te lleven por cable a las televisiones comunitarias, regionales y locales. ¿Y por qué? Porque el Estado no se hace cargo del enlace, y eso es muy caro para las televisiones comunitarias.
Por lo tanto, el enlace no lo podemos pagar las televisiones comunitarias. Este gobierno ha hecho las leyes solo para los empresarios y las sigue haciendo. No tiene un cable a tierra que le diga que hay organizaciones sociales como Señal 3, La Victoria y todos los canales comunitarios que no somos empresas, somos televisiones comunitarias al servicio del pueblo y de la gente. Por lo tanto, no tenemos ingresos por concepto de publicidad ni de ningún tipo. Todos somos voluntarios. Por lo tanto, las leyes que está haciendo el Consejo Nacional de Televisión y que está haciendo este Estado inepto no nos permiten la postulación a estos fondos y está hecho solamente para la empresa privada. Por lo tanto, nos oponemos a que el Consejo Nacional de Televisión siga desarrollando políticas públicas desconectadas de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación comunitarios que están al servicio del pueblo. El Consejo Nacional de Televisión acaba de aprobar recientemente una normativa que aplica lo que se llama o conocido como Muscarrier, donde canales regionales, locales y locales comunitarios tienen derecho a ir a la parrilla de los cables operadores. El tema es que nosotros como televisoras comunitarias creemos que este anuncio de la normativa ha sido sin tomar en consideración también las necesidades o las propuestas que en este caso la televisión comunitaria hizo en la mesa de trabajo que se hizo respecto a esta normativa. En ella puntualmente, por ejemplo, nosotros hacemos hincapié sobre la normativa que no se hace cargo del carácter sin fines de lucro que tienen las televisoras comunitarias, por ejemplo, y que, tienen una misión que no tienen una misión comercial y que no poseen recursos, por supuesto, para fomentar ni costear la eventual implementación de esta normativa. Eso es algo que nosotros informamos y observamos y que consideramos que el Consejo Nacional de Televisión no tomó en consideración. Hay otras observaciones, por ejemplo, que nosotros tenemos a la normativa y que hablan sobre, por ejemplo, las limitantes técnicas sin sustento técnico, como en el caso de los mínimos de 4 canales y restricción en base a la zona de servicio, por ejemplo, de la cual nosotros podríamos optar en términos de difusión de nuestras televisoras. Y hay otra también normativa de la cual nosotros también tenemos dudas o inquietudes respecto de qué va a pasar y tiene que ver con la vaguedad de la norma, o sea, puede llevar a inaplicabilidad técnica o económica, generando un efecto muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos en los años 60. Es por eso que las televisoras comunitarias, a través de este comunicado, declaramos precisamente que no estamos en realidad en capacidades para poder que eso sea realidad, o sea, que la implementación para la televisión comunitaria sea realidad, principalmente por los costos de implementación que va a requerir eso en términos de que eso tiene que hacerse cargo el canal. Y obviamente un canal sin fines de lucro, sin recursos, necesita del apoyo del Estado y principalmente del Consejo Nacional de Televisión, del cual creemos que tienen que hacerse cargo los canales de televisión. En la Argentina estamos viendo con mucho interés la nueva resolución que fue publicada recientemente en el Boletín Oficial de Chile, que obliga a las cableras, a los servicios de televisión de pago, a incluir los canales regionales, locales y locales de carácter comunitario de manera gratuita dentro de la grilla. Hay que marcar varias cosas, siempre comparando con mi país. Tengo que decir que también aquí existen resoluciones que ordenan justamente la inclusión dentro de la grilla del cable de los canales comunitarios que tenemos licencia en televisión digital terrestre. Sin embargo, estas resoluciones no se cumplen. Inicialmente eran parte del articulado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, algunos de cuyos artículos fueron derogados por decreto, ni bien asumió el gobierno Mauricio Macri, y que después fueron restituidos, este deber de Mascarri, a través de 2 resoluciones que sin embargo nunca se cumplieron. Barricada TV, Pares TV, Urbana TV, que son 3 canales de la ciudad de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, en TV, en Viedma. Somos canales que tenemos licencia, que emitimos en televisión digital y que sin embargo tenemos que encontrarnos en una situación de tener que litigar con las grandes compañías concentradas de telecomunicaciones en este país, exigiendo que nos levanten, que cumplan con la norma
y que en definitiva podamos transmitir nuestros contenidos a través del servicio de pago. Esto es fundamental. En la Argentina más del 80% de las personas miran televisión a través del servicio de pago. Entonces, no estar en ese servicio es impedir el encuentro de nuestras propuestas con nuestras audiencias y por lo tanto que podamos funcionar con opciones y con posibilidades dentro del sistema de medios. Entonces, recuperando, digamos, esta experiencia que se da de este lado de la cordillera de los Andes, creo que es fundamental cuando se va a diseñar una resolución de este tipo la participación del movimiento de canales comunitarios, la participación de aquellos y aquellas que trabajan sobre temas de comunicación, de televisión digital, para la elaboración de la norma, porque los procedimientos justamente es donde se terminan de definir la claridad y la utilidad, digamos, en la definición de la norma. Entiendo que esto no es algo que pueda quedar librado al análisis de factibilidad técnica de cuánta capacidad tienen las compañías de cable para poder incorporar nuevos canales, porque el argumento de las empresas concentradas de cable va a ser justamente que no tienen espacio y por lo tanto la norma va a terminar en la nada. ¿Qué es lo que sucede acá? Las cableras te dicen nosotros no tenemos espacio. Leyendo la norma que se acaba de publicar, este es uno de los elementos que se destaca. Digo, si no es el Estado el que regula y el que dice acá hay que hacer lugar para que estas emisoras comunitarias puedan llegar a sus audiencias, queda en definitiva librado a lo que el mercado decida. Así que bueno, creo que a partir de ahora se abre una nueva batalla. El tema del must carry para mí es estratégico, es parte de la pelea que tenemos que dar el movimiento de canales comunitarios en América Latina. Es una fase muy importante de nuestra pelea, porque la verdad que hemos desarrollado un crecimiento muy grande, una profesionalización muy grande, y es necesario que podamos funcionar como alternativas dentro del sistema de medios. Y para esto nos tenemos que encontrar con nuestras audiencias. Y esto no lo podemos separar del análisis de la televisión digital terrestre y si es o no consumida por las audiencias. Hoy estamos hablando de una tecnología que todavía no encontró a su público. Entonces creo que es fundamental, justamente porque nuestro objetivo es llegar con otra mirada al mundo, con otras ideas, con otras propuestas a las audiencias. Bueno, me parece que entonces es fundamental dar una discusión profunda que obligue finalmente a las grandes empresas a levantar estas propuestas dentro de su grilla de programación.